millones de kilómetros. La interferencia del ordenador. Bueno, tenemos 1 hora 15 minutos de sesión de hoy. Ya os decía que hemos pensado que después del café podemos activar un poco la cabeza con un poco más de datos. Hemos tocado algo general, un poco a modo de repaso. Hemos hablado de La Palma como destino para la observación de las estrellas. De ahí nos podemos quedar con las cuestiones principales, ¿no? ¿Por qué La Palma es un destino favorable para esto? Se dan una serie de condiciones atmosféricas, tenemos una ley, el observatorio del Roque de los Muchachos. Hablamos también de no tener miedo de entrar a la página web del IAC y curiosear. No es necesario saberlo todo, sino, como decíamos, tener unos conceptos básicos. También estuvimos hablando de la ley de cielo, qué es realmente la ley de cielo, el apartado general referente a la contaminación lumínica, cómo en un momento dado podemos aportar nuestro granito de arena para preservar el cielo. Eso lo enlazamos con la cuestión de la Starlight, donde hablamos un poco de qué era esa iniciativa, un congreso que se celebró en 2007 con esa trascendencia de más de 200 científicos de todo el mundo para firmar un tratado en el que se declarase el derecho de disfrutar del cielo nocturno, un derecho de todos. Hablamos de la página web, al final estarán también todos esos dominios que, como veis, la charla de por sí, la presentación, no os va a dar las claves de nada. Las claves va a ser las notas que hayáis tomado y estos apuntes, de tal forma que cada uno va a tener su propia historia, pero con una misma base. Como decíamos antes, lo importante es que si no se sabe, no se transmita, ¿vale? Para que no se genere una línea errónea. Hablamos de la tematización del destino, vimos la página que había de Star Island La Palma, que Luis nos comentaba que está haciéndose una modificación para que sea más dinámica, para que entren todas estas personas que han participado en el proyecto de asesoramiento. Y como decíamos, no sé si lo hemos conseguido en esta primera parte, pero la idea es que no tengáis miedo de conocer este mundo, porque realmente no es necesario llegar al final para comprender algo. Entonces, la segunda parte ya me gusta más para mí, ya puedo estar de pie. Vamos a trabajar con el blog, vamos a meternos un poco en la visión espacial. Luis comentaba el tema del asesoramiento. Pues yo le recomendaría, por ejemplo, que quien tenga telescopio, pues que no solicite un asesoramiento hasta haber asistido a la sesión que habla sobre los telescopios, instrumentos y demás. Es decir, más que nada para que, digamos, el tiempo en ese asesoramiento sea lo más eficiente posible. Me he saltado el paso porque en el programa habla movimientos de la Tierra, pero vamos a ir primero a las coordenadas. Yo creo que todos en algún momento hemos hablado de esto de las coordenadas de la latitud y la longitud. Hemos incluido otro concepto, pero que se llama, por ejemplo, no es por ejemplo, que se llama colatitud, pero no es necesario saberlo. La latitud y la longitud es fundamental, es lo que nos posiciona sobre la Tierra. La Tierra está dividida en meridianos, que digamos que van por los polos, y en paralelos que van, valga la redundancia, paralelos al ecuador. Entonces, partiendo del ecuador como el paralelo de referencia y del meridiano de Greenwich, que recordáis que no hasta hace mucho tiempo pasaba por el Hierro, era el referente, bueno, casi. Lo que pasa es que con el tema de los usos horarios le hicieron una pequeña curva. Tenemos la posibilidad de colocarnos sobre nuestro planeta. Es muy importante tener en cuenta que el cielo no se ve de igual manera desde Canarias, que como decíamos al principio, que desde Chile, pero tampoco se ve igual desde Canarias que desde la península. La cuestión es que si nosotros, hablaremos después un poco de las coordenadas celestes, si nosotros nos colocamos en un punto, pues tenemos un límite de visión determinado, pero como decía aquí, simplemente en el tema de lo que son
digamos un poco lo que son los meridianos y los paralelos, pues bueno, fijaros que aquí ponía una nota que yo creo que todos tenemos bastante controlada, que habla del trópico de Cáncer, que es, digamos, se encuentra a unos, bueno, digo no unos 23 grados 27 minutos, concretamente estamos bastante cerca del trópico de Cáncer en el hemisferio norte. Divide un poco la Tierra, podemos dividirla en distintas partes, zonas templadas, un poco con el cambio climático no vamos a entrar en ese tema, pues hay veces que ya no se nota tanto la diferencia. Llegaríamos a la zona templada hasta llegar hasta el, digamos lo que sería el círculo polar ártico, que está a unos 23 grados y medio del polo norte, 23-27. Entonces lo mismo sucede con el hemisferio sur, el trópico de Capricornio y el círculo polar antártico. Eso nos divide la Tierra un poco para colocarnos, para saber que Canarias está situada a unos 28 grados de latitud norte y concretamente La Palma pues está a unos 17 grados oeste. Nosotros lo que hacemos es que si nos vamos hacia esta dirección sería el oeste, si nos vamos hacia la contraria sería el este, 180 grados en este caso. Si nos vamos hacia el norte, sobre el Ecuador, nos iríamos hasta 90 grados norte. Si nos vamos hacia el sur, nos iríamos hacia 90 grados sur. Esto es para navegación. Tomás decía, oye, esto yo me saqué de patrón de barco, de ecuaciones. Simplemente nos posiciona. Si nosotros nos vamos al cielo, la película cambia y cambia mucho. No cojáis miedo porque ya veremos que esto solo es la introducción de lo que seguro que después comprenderemos mejor en otras sesiones. Si nosotros nos encontramos en el Ecuador, voy a pintorrotear un poco, vamos a partir del principio. Aquí hablamos de coordenadas, de distintos tipos de coordenadas, solo para hacer la reseña, iros a lo que sería un poco la esfera celeste. La hemos desarrollado bastante con el fin de que vosotros leáis esto y lo comprendáis, ¿vale? El cielo es diferente en cada sitio y el movimiento aparente de los objetos también es largo con el fin de que tengáis una visión bastante clara. Si nosotros nos vamos a lo que son las coordenadas que están al final, hablamos de coordenadas horizontales y lo que son las coordenadas ecuatoriales absolutas. ¿Vale? Ya empiezan un nombre raro, pero ya os digo, no tengáis miedo de ese nombre porque veréis que es muy sencillo. La cuestión es básica. Si nosotros, no voy a pintar para eso, nos imaginamos que estamos sobre un espacio, es decir, tenemos un horizonte, las coordenadas que llamamos azimut y altitud, lo que hacen es que 0 grados norte, 90 grados este, 180 grados sur, 270 grados oeste. Es decir, ese sería el movimiento de azimut. Nosotros nos moveríamos así. Si alguno ha estado en el observatorio, es uno de los movimientos de los telescopios profesionales. El movimiento de azimut. Se mueven 360 grados. El movimiento de altura lo que hace es que nos dice la posición a la que se encuentra un objeto respecto del horizonte. Esto es práctico para algunas cuestiones. Por ejemplo, nos imaginamos pues un cuerpo brillante como puede ser un planeta, Venus, ¿no? Venus ahora no lo vemos, pero imaginamos que nos vemos Venus con los programas informáticos, lo que sea. Vemos que está en el oeste, sabemos que el oeste son 270 grados, no necesariamente tiene que estar exacto sobre el oeste, pero sí sabemos que está para donde se pone el sol. Y más o menos con un programa de astronomía vemos que está a unos 30 grados sobre el horizonte oeste. Entonces, claro, con este método nosotros podemos girarnos hacia el oeste, calculamos cuánto pueden ser 30 grados, esto no está considerado, pero lo veremos luego en otra sesión. Esto pueden ser unos 20 grados, pues decimos pues un palmo y un poco más, ya que el objeto que brilla un montón tiene que ser Venus. Nos sirve para esto, estamos hablando desde el punto de vista práctico de este curso. Desde el punto de vista práctico, pero también ya para aquellos que tienen telescopios, eso ya no te sirve a lo mejor para localizar objetos. Porque sí, si es un objeto brillante vale, pero si es un cúmulo estelar, algunos telescopios vienen con su base de datos, etcétera, y te lo incluye,
utilizamos ya lo que son las coordenadas astronómicas, en este caso basadas en el ecuador. Y este gráfico es bastante extraño. Vamos a ir por partes. Cogemos, no sé si vais a ver, es la misma Tierra aunque el tamaño sea diferente. ¿Vale? Tenemos 3 posiciones sobre el planeta. Nosotros estamos aquí, ¿vale? En cualquiera de los casos. Menos mal que me dedico a la astronomía y no a la pintura. Bueno, el primer caso, nosotros estamos a 0 grados. 0 grados significa que nuestra posición es sobre el ecuador, en este caso. Entonces, si nosotros estamos sobre el ecuador, consideramos que esta línea es el eje de rotación de la Tierra. ¿Vale? Ya vuelvo a decir que cuando hablemos de astronomía, tocaremos mejor este punto. Por tanto, hay una estrellita que llamamos ahí la estrella polar, y por aquí estaría el polo sur, y después tendríamos, vamos a cambiar de color para que lo veáis bien, el movimiento del cielo. El movimiento del cielo, en este caso, sería algo así. Ya vuelvo a decir, es difícil de que lo veáis, pero si nosotros pensamos que sobre el ecuador nosotros nos tumbáramos, lo que tenemos son los paralelos, ¿no? Pues de igual manera se moverían las estrellas. Las estrellas se moverían, pues una haría un arco así, la otra haría un arco así, y todas serían paralelas a nosotros. Volveremos de nuevo a repetir esto, ya digo, en otras sesiones. Pero, ¿qué pasa si, por ejemplo, nos vamos a 90 grados? 90 grados, ¿dónde estaríamos? A ver, si 0 grados el ecuador, 90 grados tiene que ser el extremo opuesto. Muy bien, estaríamos en el polo norte. Si nos vamos al polo norte o al polo sur. El polo sur, la Antártida, la verdad es que no es tan fácil llegar, pero vamos a quedarnos en este caso en el polo norte. Ahí tendríamos una estrella de referencia en el polo norte que llamamos la polar. ¿Cómo se moverían las estrellas alrededor del polo norte? Sí. Muy bien. Sería así, ¿vale? Se movería así. De tal manera que si nosotros estamos en el polo norte y vemos, y cuando digo el polo norte es exactamente 90 grados. No grado arriba ni grado abajo, 90 grados. Nosotros veríamos la constelación, por ejemplo, de la Osa Mayor, en invierno, por supuesto, porque es cuando es de noche durante toda la noche. Veríamos que la constelación estaría así. Y la veríamos dar vueltas alrededor de nosotros. Si nosotros estuviéramos en el ecuador, como hablamos antes, la constelación de la Osa Mayor lo que saldrá por un poquito por el este y bajará un poquito por el oeste. ¿Vale? Cambia la posición. ¿Qué pasa si nosotros, pues bueno, no me voy a ir a Canarias, pero bueno, vamos a ponernos a 45 grados para seguir un poco la división? ¿Cómo veríamos el cielo? Cuando decimos que estamos a 45 grados, quiere decir que nuestra latitud es de 45 grados. Entonces, para que veáis la gráfica, nosotros lo que imaginamos, voy a hacerlo más grande porque este merece la pena hacerse más grande. Nos ponemos aquí. Aquí está el astrónomo, no confundirlo con el astrólogo. Y estamos a 45 grados. Vale, el primer principio es que a 0 grados el eje de rotación coincide con nuestra línea, porque estamos en el ecuador. Quiere decir que por eso las estrellas giran paralelas en el cielo. Cuando estamos a 90 grados, las estrellas giran alrededor del polo y entonces por eso las vemos moverse alrededor. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, en el caso de 45 grados o de Canarias, que estamos hablando de 28? Pues quiere decir que la estrella polar
hablando en el hemisferio norte, no va a estar ya ni en el horizonte ni encima de nosotros, sino va a estar en algún sitio de ese recorrido, dependiendo de donde nos encontremos. De tal manera, me he equivocado de rotulador, que yo me voy a imaginar que la estrella polar está aquí. ¿Vale? Esta la vamos a llamar polar. La estrella polar es una estrella importantísima desde el punto de vista de la orientación nocturna. Quienes hayan podido estar en una actividad de astronomía, lo primero que te dice, esa estrella es la estrella polar, y si vienes mañana o vienes cualquier día, siempre va a estar ahí. Ahí hablaremos que, ojo, siempre en nuestra vida, dentro de 10.000 años, no necesariamente está ahí, y no estará ahí, por supuesto, por otro movimiento que hablaremos. Pero como volvemos a decir, esto puede ser un poco más avanzado, pero también considerando las personas que también puedan tener un conocimiento. Entonces, si este es el eje de la polar, o sea, la estrella polar, quiere decir que si la estrella no se mueve, el eje de giro de la Tierra está ahí. Esta línea nosotros lo llamaríamos el plano terrestre, ¿no? El ecuador terrestre, también llamado ET. No. Ecuador terrestre, y este sería el ecuador celeste. Vale. La nomenclatura puede cambiar, pero para que entendamos. ¿Cómo se moverán las estrellas aquí? Pues las estrellas aquí lo que harán es este movimiento. Es decir, una estrella que salga por esa dirección desde Canarias no va a ser así ni va a seguir el horizonte, sino simplemente va a ser un arco. ¿Vale? Por eso a veces cuesta orientarse en el cielo desde un punto de vista, pero ya os digo que es mucho más sencillo de lo que parece. ¿Cuál es el caso? Que es importante. Canarias está a 28 grados, está puesto en los apuntes, está en una posición donde no hay tormentas, y desde esa posición dice que podemos ver el hemisferio norte celeste completo y parte del hemisferio sur. Esta parte realmente es debido a que si nosotros estuviéramos en el ecuador, veríamos el hemisferio norte celeste y el hemisferio sur celeste a lo largo de todo el año, podríamos verlo completo. Pero lo interesante aquí no es verlo en un mismo momento, como puede ser decir, pues nos vamos para el centro de África, cerca allí del Kilimanjaro o lo que sea, y seguro que vemos más horizontes. Desde el punto de vista de la observación profesional, como decíamos, tenía que reunir unas condiciones, el lugar, y si os habéis fijado muchas veces, las estrellas que aparentemente están en el horizonte parpadean más que las que están encima de nuestra cabeza. Eso es porque la atmósfera en el horizonte es más densa, y encima de nuestras cabezas, en lo que llamamos el cenit, es mucho menos. Si la atmósfera en esa dirección fuera más fina, los cohetes saldrían al espacio hacia allá, ¿no? No se irían hacia arriba. Entonces, ¿cuál es la cuestión? Que como estamos en una posición así, a lo largo de todo el año, conseguimos ver muy bien todo el hemisferio norte celeste, y vemos parte, porque claro, aquí tenemos que partir del siguiente principio, que el hemisferio norte celeste serían 90 grados, y después tendríamos un ángulo que, dependiendo de la latitud, sería del hemisferio sur celeste. Entonces Canarias está en un sitio bastante chachi, a decir verdad, ¿no? Eso de chachi hace tiempo yo que no lo usaba. Al igual que, por ejemplo, Hawái y Chile. Es curioso, pero si nosotros miramos la posición de esos tres puntos sobre el planeta, están todos muy cerca de los 20 grados. Unos están a 22 grados, otros están a 23. Es porque es una zona, primero, donde las tormentas son más estables, son zonas anticiclónicas, y también porque tiene ese potencial que decíamos para poder ver el cielo del otro hemisferio en algún momento del año. Entonces, esto es lo que se llamaría un poco la posición del cielo, ¿no? Nosotros, para conocer el cielo, podemos trabajar en ejes de azimut y altitud. Hay distintos telescopios, que como los grandes telescopios, se mueven 360 grados hacia arriba. Pero ojo, si estamos pensando, y esto no estaba considerado, en hacer una fotografía, si un telescopio, por mucho que tendamos
palabra técnica, cuando el límite tiende a cero, es decir, por mucho que tendamos que ese movimiento sea lo más fino, siempre se va a mover como una escalera, no va a ser un arco. Entonces, para hacer fotografía hará falta o una corrección de ese instrumento para que esa escalera la convierta en un arco, o una montura que ya trabaje en arco, que es lo que se llaman las monturas ecuatoriales. Entonces, es una cuestión importante tener en cuenta que aquí hablamos de coordenadas, y solo quiero, y realmente me quedaría contento, con que cuando hablamos de coordenadas horizontales, azimut, altitud, digamos, ¿qué son esas coordenadas? Si alguien en algún momento lo necesita. Las coordenadas de azimut y altitud lo que hacen es que nos marcan de 0 al norte a 280, 90 y 270 nuestra posición sobre el horizonte. ¿Para qué es útil también eso? Hay una página que lo que te permite saber es cuando pasa la estación espacial, la ISS, por encima de nosotros. A mí me gusta mucho porque las matemáticas en eso son tan precisas que tú puedes saber que el día 17 de septiembre a las 9:25 y 35 segundos la estación internacional va a pasar por encima de donde tú te encuentras y saldrá desde los 35 grados a una altura de 15 grados, cruzará por encima tuyo y desaparecerá por, yo qué sé, 200 grados, a una altura de 60 grados. Entonces, claro, puede estar así en un momento dado, y ya vamos a poner un poco de humor para que no sea tal. ¿Tú te imaginas que de repente esos objetos brillantes que aparecen, de repente apareciera un objeto brillante por allí, por aquella dirección? ¿No? ¿Vale? Nos permitiría, fuera broma, hacerlo. En otro momento ya más serio podría ser un cliente que se está hospedando en una casa. Como vuelvo a decir, hay una página de referencia que la incluiremos en la digamos en las referencias finales, que lo que te permite, también están aplicaciones que te permite decir a tu cliente: oye, mira, pues esta noche pasa a la estación internacional. ¿Qué es eso? Bueno, la estación internacional es el laboratorio espacial, y así las curiosidades más, dice, está a una órbita de unos 400 kilómetros, bueno, va, proyecto, todo lo que quieras contarle, o no, o simplemente es un satélite que brilla mucho, y brilla mucho, 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 y seguro que si lo ves moviéndose, alguno en algún momento puede que lo haya visto. Y dice, y lo que tienes que hacer es, tú ves aquella casita por ahí, pues más o menos saldrá por ahí, brillará mucho, y saldrá a las 9:30 y 25 segundos, así que te pones 5 minutitos antes a mirar por allí, y verás que aparecerá un objeto brillante. Estamos dando un valor a la persona con simplemente un dato que no necesariamente tenemos que comprender todo. Hay herramientas que nos permiten facilitar esa tarea. De igual manera que no es necesario que comprendamos cómo se mueve el cielo en esos movimientos que hablábamos ecuatoriales, que se definen por ascensión recta, declinación. Lo que sí tenemos que saber es que, bueno, oye, que quiero ver una estrella o un objeto del cielo, por ejemplo, o quiero que mis clientes lo vean, y el objeto está en un momento dado, en su momento máximo, porque lo puedes medir con esos programas, a 10 grados. Contra, si tienes una montaña de 3.000 metros, bueno, no hay 3.000 metros aquí, pero me entendéis, una montaña adelante, es posible que ese objeto no lo puedan ver. Entonces a lo mejor dice la persona: oye, mira, y desde esa casa, ¿hasta qué horizonte puedes ver? Y tú le puedes decir, pongo el ejemplo de la casa porque mucha gente viene con ganas de observar desde su casa, donde se queden, porque tienen a lo mejor la familia y si les gusta la astronomía no quieren irse a la montaña. Entonces, pues si tienen un sitio así para observar, pues a lo mejor no ven todo el cielo, pero pueden disfrutar de una parte. Dice, ¿cómo es el horizonte? Pues mira, el horizonte es bastante despejado. Hacia el este tienes unas montañas, pero no te preocupes porque lo que sale por el este acaba subiendo. Hablaremos luego de los movimientos de la Tierra, así que solo tienes que esperar una horita más y te aparecerá, ¿no? Entonces, recapitulando este apartado básico, vuelvo a decir básico para comprender un poco, que en serio que no sé si os asusté tanto al principio, no es tan complicado como pueda parecer. Es simplemente fijaros en una noche, por ejemplo, sin ir más lejos, esta noche la luna
la luna sale sobre las 11:15, 11:20 más o menos. La vamos a ver salir a 111 grados, porque yo ya me hice mi tablita para mirar cómo sale a 111 grados. Pues entonces nosotros vamos a ver la luna, y salvando las lunas de enero, que son más altas, que eso lo hablaremos luego dependiendo de la posición de la Tierra, pues la luna saldrá por allí, hará y hará un arco que no es necesariamente paralelo a nosotros. Cuando hablemos de las estaciones, veremos como también el Sol en determinados momentos cambia, pero con este apartado, vuelvo a decir que no necesariamente tenemos que conocer, porque si una persona viene y sabe usar un telescopio, esto lo sabe, es decir, volvemos a decir lo mismo, explicar algo que no llegamos a comprender no es necesario, es simplemente facilitarle, ¿no? En un momento dices, oye, pues mira, que no sé, háblate con Néstor que tiene más idea de eso. Ahí se pueden generar lo que pueden ser sinergias entre agentes dentro de este grupo, ¿vale? No necesariamente digo que tenga que ser AstroTour, no penséis en mí, ¿vale? Vosotros podéis tanto o más si tenéis curiosidad. Entonces, como decía, recapitulando un poco, ahí hablamos de esas coordenadas. Las coordenadas para colocarnos en el cielo. Aquí hablábamos de, fijaros, aparecen conceptos como el cenit y el nadir. Cuando decimos que un objeto está en su cenit, no necesariamente tenga que estar arriba del todo. Puede que sea su cenit, pero es que ese objeto no suba más, ¿vale? Es decir, es el cenit, si nosotros cogemos el polo norte, que está muy cerquita de la estrella polar, vamos a quedarnos con ello, nosotros trazamos una línea en dirección norte-sur, y ese es nuestro meridiano. Y cuando el objeto pase por esa línea, ya sea a esta altura o sea encima de nuestras cabezas, ese será su punto máximo. El nadir sería el punto opuesto. Lo que vimos fue, este sería el horizonte, y aquí tenemos una cosa que sería el ecuador. Otra cosa que hay que tener en cuenta cuando veamos la Tierra es que el eje de la Tierra no está así. El eje de la Tierra está inclinado unos 23 grados y medio. Y eso también es una cosa desde este punto de vista a considerar. Pero nos quedamos un poco con, ¿ves? Aquí teníamos codeclinación, coaltura, colatitud, ¿vale? Sería la que complementa a nuestra coordenada inicial. Voy a parar 10 segundos más que nada para ver si vuestra cabeza oxigena, porque sé que puede ser algo difícil, y si os queda alguna duda que me lo preguntéis. Y si no me preguntáis, os voy a preguntar yo, si alguien me puede, o se anima, mejor dicho, a resumir de una forma más escueta qué es lo que he hablado yo en estos 10-12 minutos. Venga, que sí, que en serio. Repasamos. El cielo no es el mismo dependiendo de donde nos coloquemos sobre el planeta. Eso es una cosa importante. Desde Canarias vemos objetos hacia el sur que no ven desde la península. Punto importante. Por eso muchas veces la gente viene a Canarias porque quiere ver cosas que están más hacia el sur. Y personas que quieren ver cosas que están más hacia el sur se van más al sur. Entonces eso es una primera cuestión. Segundo, las estrellas no se mueven en Canarias en forma de arcos paralelos, es decir, no vemos salir las estrellas así ni ponerse así. Puede llegar a verse casi que se mueven así. ¿Cuándo? Lo veremos luego con las estaciones. Si estamos en un momento dado en que digamos que la Tierra está relativamente paralela a ese giro, pero considerando el ángulo de 23 grados, nosotros veremos casi como que las estrellas van paralelas, pero nunca irán paralelas en Canarias porque no estamos exactamente sobre el ecuador. Entonces eso es una cuestión importante. Y creo que poco más. Saber colocarnos sobre el planeta, la latitud, la longitud, para esas cuestiones, y saber que el cielo, dependiendo de dónde nos encontremos, se mueve de una forma diferente.
siempre aparentemente concéntrica en el hemisferio norte a una estrella que llamamos la estrella polar. ¿Bien? Yo quería preguntar una cosa. Sí, dime. Los telescopios, sí, cualquier objeto celeste tiene una azimut, ¿no? Y una longitud. Sí. Es decir, que tiene como una especie de coordenadas para Sí. localizarlo. Pero claro, depende de... El telescopio se podría programar para que te busque un objeto dándole esas dos coordenadas. Depende de la hora. Claro. Normalmente, cuando nosotros utilizamos telescopios computerizados, nosotros no trabajamos con azimut y altura, con independencia de que el telescopio se mueva así. Nosotros trabajamos con esas coordenadas de declinación y ascensión recta. Porque, por ejemplo, este objeto puede tener, yo qué sé, 16 horas y 25 minutos de por un eje, y después el otro lo podemos llamar pues 35 grados 40 minutos. Vale, horas y grados. Horas y grados, que no me gustaría profundizar, lo que tenemos que saber es que la declinación, que es en la última hoja, se define en el sistema de coordenadas horarias. Es decir, la declinación sería 16 horas, bueno, perdona. La declinación se define con el sistema de coordenadas horarias. La ascensión recta es el arco del ecuador celeste. La altitud varía entre 0 y 24 horas. Vale, aquí falta una pequeña explicación que no pueda quedar claro. Entonces digo, oye, pues no me ha quedado claro. Os voy a poner el ejemplo más básico. Porque no tengo nada. Fantástico mundo de internet. Declinación, ascensión recta. Esto lo hago más que nada para que os deis cuenta que tenéis una herramienta muy potente que es internet para la información. Pues nos vamos a coordenadas ecuatoriales. Vale. Las coordenadas ecuatoriales absolutas son un tipo de coordenadas celestes que determinan la posición de un objeto en la esfera celeste respecto al ecuador celeste y el equinoccio vernal. Lo bueno que tiene la Wikipedia es que en un momento dado te permite ir a distintas definiciones. Se denominan declinación y ascensión recta y son equivalentes a la latitud y la longitud, pero en este caso en el cielo. Habla un poco, el eje de la Tierra pues está a unos 23 grados y medio, la línea de los equinoccios, y nos da las coordenadas. La ascensión recta, abreviada como AR en algunos telescopios, o en los objetos, cuando veáis de repente AR, es el ángulo medido sobre el ecuador celeste abarcado en el punto Aries. Hablaremos luego del punto Aries. Círculo horario, meridiano. ¿Qué quiere decir? Que ese dato siempre va a ser el mismo. Da igual la época del año. Lo cual no quiere decir que siempre lo podamos ver. Pero es como una coordenada. Decimos, Canarias está a 28 grados 17 minutos. Pues este objeto está en estas coordenadas de ascensión recta y declinación y está ahí. No significa que no lo veamos que en el momento de la noche, porque a lo mejor puede estar en el extremo opuesto. En este caso, el sentido positivo, antihorario, misma rotación, expresada en horas. Pues partimos, hablaremos luego del punto Aries. A partir del punto Aries empezamos 0 grados y nos vamos hasta las 24 horas. Si nosotros no vemos el punto Aries y el objeto está a 1 hora de ese punto, pues está claro que no podemos verlo. Y algunos telescopios te dirán, no, ese objeto no es visible. Sin embargo, la declinación es un ángulo que forma el ecuador celeste y el objeto. En este caso se va determinado con la letra delta y equivale a la latitud geográfica. Es decir, nosotros tenemos un ángulo y tiene declinación 65 grados. 65 grados 35 minutos y el objeto está a 1 hora 30 minutos. Ahí está el objeto. Esta noche, mañana, dentro de 10 años, dentro de 100 años, porque no vamos a estudiar astronomía más allá de los 100 años, porque, bueno, si conseguís llegar, pues suerte a vosotros, pero vamos a quedarnos con eso.
Entonces, la cuestión es que eso te va a dar una posición, y el telescopio, como comenta Néstor, si el telescopio se mueve así, tú lo que coges es las coordenadas de este tipo y te dices, vale, coordenadas. Además, hay algunos muy inteligentes que te sugieren hasta los objetos que son visibles, ¿sabes? Te dicen, no, ese objeto no está, ese objeto no está, ese objeto no está. Te permite, de un momento dado, volvemos a decir, esto es mucho más fácil con un telescopio delante que tratando de imaginar algo si nunca lo habéis tocado. Por eso digo que la sesión práctica de los telescopios veremos realmente cómo funciona. Es decir, ¿verdad? Lo computerizaremos y diremos esto y veremos las coordenadas y todo esto. Incluso buscaremos la forma de que lo que se vea en la pantalla del ordenador, en este caso del telescopio, lo podáis ver vosotros. Entonces, son unas coordenadas, ya está, nada más. No le dediquemos más tiempo, pese a que son importantes, pero que sepáis que es algo así. Como decía, veis, esto es lo que estábamos hablando antes en la representación gráfica. ¿Vale? Nosotros tenemos el polo norte celeste, el cenit estaría encima de nosotros, que coincide con el meridiano del lugar. Por ejemplo, si mi objeto, mi estrella está en el cenit aquí, no va a estar en el cenit de Libia. A lo mejor ya estuvo, ¿no? O estará. ¿Estuvo o estará? ¿Dónde se hace de noche antes? ¿En Libia o en Canarias? ¿Y dónde se vería antes el objeto en el cenit? Bueno, no, pues, da que pensar, ¿eh? Es que las sensaciones espaciales muchas veces te dicen, no, mira, es que una cosa curiosa que me dijeron unos alemanes una vez, es que yo desde Alemania no veo la luna ponerse como un barquito sobre la palma, sobre el mar. Es decir, cuando esa luna está finita y se nos queda así, porque están más hacia el norte. Sin embargo, al estar más al norte, pues ellos no ven todo el arco que produce, digamos, la luna. En el caso del objeto, si yo estoy aquí y ahora veo el objeto en el cenit, estoy en Libia, quiere decir que es de noche. Cuando se haga de noche en Canarias, quiere decir que ese objeto ya habrá pasado del cenit, porque nos hemos ido hacia el oeste. Si hubiera sido al revés, la cosa hubiera cambiado. Dice, ¿dónde se ve antes el objeto en el cenit? ¿En Canarias o en Libia? ¿Y nosotros estamos en Libia? Pues Libia, porque yo estoy viendo este objeto aquí, imaginaros que ha empezado a anochecer y veo ahí pues la luna o una estrella. Vemos ahí una estrella brillante encima de nuestras cabezas. Claro, cuando se haga de noche en Canarias, ya habrá pasado unas horas y ese objeto ya no necesariamente, es decir, el cenit tampoco tiene que coincidir en un momento dado donde nos encontramos si las distancias son muy grandes. Si yo estoy aquí en La Palma y miro arriba y hay una estrella en el cenit, me voy a Tenerife y prácticamente va a estar en el mismo sitio. Es lo que se llama el paralaje, pero bueno, es un dato que no incluimos. Pero en distancias cortas no se nota. Si yo estoy en el extremo opuesto del planeta, la cosa cambia. ¿Qué os dije? Que esta parte iba a tener cositas. Estoy viendo a Jorge que está diciendo tenía que haber llegado antes. Pero ya os digo, no os preocupéis porque es una cosa que simplemente nos está dando un contexto espacial, ¿vale? También llevamos un ratito, lo primero parece ser que era mucho más ameno, mucho más general, y esto es un poco más de astronomía. No os preocupéis porque después en la siguiente sesión cogeremos de nuevo el mismo suave y en un momento dado daremos unas pinceladas. Cualquier duda que tengáis, preguntar, ¿vale? Por favor. Entonces, ya casi terminando, nos vamos a volver a los movimientos. Si miráis los apuntes, si yo os dijera los movimientos, os preguntase los movimientos de la Tierra, ¿qué movimientos me diríais? ¿Rotación, traslación? ¿Cómo, Néstor, por ahí? A ver, está la rotación. Rotación y traslación. Vale. Pues de ahora en adelante, esos son los dos movimientos más importantes.
la rotación y la traslación, que no quiere decir que sean los únicos. Y digo que no son los únicos porque ahí van a entrar una serie de cuestiones. La rotación, nosotros decimos que son 24 horas, no necesariamente son 24 horas, son 23 horas 56 minutos, si no me equivoco. Muy bien, gracias. Entonces es lo que tarda la Tierra en dar una vuelta sobre su eje. Esa diferencia de esos 4 minutos hace que cada 4 años tengamos un año bisiesto. Vale, fundamental para nuestras vidas, o para la de algunos, saber cuándo es de día y cuándo es de noche, ¿no? La traslación, muy bien, otro movimiento importante de la Tierra. La traslación es el movimiento de la Tierra alrededor del Sol. No os podéis imaginar a la velocidad que nos movemos. El movimiento de rotación es un poco superior a los 1600 kilómetros por hora. Si ahora la Tierra frenase ahí en seco, nosotros saldríamos a... Bueno, iba a decir ya esto de conocernos un poco, me iba a permitir ser un poco informal. Saldríamos despedidos a toda velocidad, en sentido contrario al movimiento de la Tierra. Que la pregunta que digo yo es, ¿la Tierra hacia dónde se mueve? ¿Hacia el este o hacia el oeste? Qué bien me lo estoy pasando en esta parte. Estamos trabajando con la materia gris. Si nosotros vemos las estrellas aparecer por el este y partimos del principio que el cielo es el que está quieto y lo que nos movemos nosotros tal y como es, la Tierra va hacia el este y por eso vemos salir las estrellas. Muy bien, y por eso las vemos ponerse por el lado opuesto. El movimiento de traslación es bastante interesante en la cuestión de... ¿Ves? Quien se quiera llevar esta chuleta no sé si le podrá ayudar de mucho, ya después al final pondremos alguna bibliografía, como decía, de libros, que esto viene de nuevo explicado y seguro que os va a resultar más fácil. El movimiento de la Tierra alrededor del Sol, tenemos que partir de un punto importante, que es que también tiene un eje de 23 grados. Pero antes de llegar a eso y considerar que la traslación son 365, un poquito más, nos movemos rápido. ¿Os podéis imaginar a qué velocidad nos movemos alrededor del Sol? Decir algo, lo que sea, 20 kilómetros por hora, 200 kilómetros por segundo, poquito más. Nos movemos por un poquito. ¿Cuánto vamos? ¿Lo pusimos en los apuntes? Sí, está bien. ¿A cuánto vamos, Ned? 29,5 kilómetros. A 29,5 kilómetros. Poco me parece. Poco me parece. 29,5 kilómetros por segundo. Esperar. Se me colaría una coma donde no iba. Yo le estaba... ¿Será que como ha subido el petróleo ahora va más despacio? Más rápido, más despacio. Fijaros, volvemos a partir del principio. Esto es herramienta fundamental del conocimiento siempre y cuando se haga tal. Velocidad, traslación, tierra, kilómetros, segundo. Vamos a trabajar a kilómetros por segundo. Vale, mira, fantástico la Wikipedia. Dice que se toma, nos cuenta toda esta historia, nos dice esto. Hablaremos luego de la órbita, nos dice la distancia. ¿Alguno ve la velocidad de traslación? 30 kilómetros por segundo, es decir, la Tierra se desplaza en el espacio a una velocidad de 108.000 kilómetros por hora o 30 kilómetros por segundo. ¿Vale? Ese... Aquí pone 106 kilómetros. ¿Saben qué es lo que tiene estas cosas? Que vamos a partir del principio del margen de error. Un margen de error
de 5% en 100 es 5, pero es que un 5% en 100.000 se multiplica de tal manera que muchas veces cuando hablemos de objetos, diga, ¿cuánto está ese objeto? A 430 años luz, y de repente dices, pues te quedas con 430 años luz. Y de repente llega a otro sitio y dice, ¿cuánto está? A 380 años luz. ¿Qué más da? Está lejísimo. Es decir, ¿qué más da? 30 kilómetros por segundo. 30 kilómetros por segundo. Entonces nos da esta serie de datos. Volvemos a hacer hincapié en que Internet es una herramienta que si se usa de manera correcta puede resolveros muchas dudas. Aquí se encuentra prácticamente todo, y si no está, se pregunta y alguien te lo dice y inmediatamente aparece. Entonces estábamos hablando de los movimientos, pero yo tengo aquí una P y una N que también están puestos por ahí, si no me equivoco, que se llaman la precesión y la nutación, que se viene asociado a la precesión de los equinoccios, y ahí es donde quería yo hacer hincapié. Si nosotros cogemos, mira, ya van mejorando las tierras, la tierra, da igual donde estemos, si esto digamos es la vertical, vamos a cambiar de colores ya que tenemos las posibilidades, nunca era de trabajar con distintos colores, pero esto es perpendicular, pero en el caso de la Tierra tenemos un ángulo de unos 23, muy bien, 23,7, aproximadamente unos 23 grados. Eso quiere decir que si esto es el plano Ecuador, ¿no? Nosotros en realidad no estamos así, sino nuestro Ecuador está... Vamos a hacerlo con otros colores para que se queden más remarcados y veamos la situación real. Nuestro Ecuador estaría completamente horizontal si nosotros tuviéramos el eje completamente perpendicular a, digamos, a cero. Si nosotros, el eje de la Tierra ya parte de 23 grados y medio, esta referencia la tomamos desde el plano de la eclíptica. Curiosamente, los planetas, por muy diferentes que sean muchas veces unos de otros, tamaños, composición, se encuentran más o menos en el mismo plano. En las galaxias también pasa lo mismo, hay un núcleo que es como muy redondo y después las cosas como que se extienden en forma de planos, en algunos casos son más irregulares, pero no sé, como hay algo ahí que no hemos hablado en esta sesión, que es la gravedad, que es una cosa fantástica, y es digamos que lo que hace que las cosas se muevan en el espacio, digo se muevan entre comillas, y permanezcan en equilibrio. Entonces si volvemos al principio de que el eje de la Tierra está a 23 grados y medio sobre el plano de la eclíptica, quiere decir que nuestro ecuador celeste está así. Y es por ese ángulo de 23 grados y medio que tiene la Tierra sobre el plano de la eclíptica por la que se producen las estaciones. Vale. Vamos a saltar un momento hacia las estaciones. ¿Vale? Es lo que estábamos viendo. Tenemos el Sol. Una cosa curiosa, siempre pensamos que está en el centro. Y si no pensamos que está en el centro, pensamos que el Sol está más cerca en verano. Por supuesto, el Sol está más cerca en verano, pero no cuando es verano en el hemisferio norte, sino cuando es verano en el hemisferio sur. Hablamos aquí de unos datos, vamos a ir por partes. Tenemos el Sol, la órbita de la Tierra, decimos que está en una media de unos 150 millones de kilómetros, aproximadamente, 149, 150 millones de kilómetros, y quiere decir que su órbita no es circular. Esto no está en los apuntes, pero esto ya os digo que algunos tenéis libros y os lo complementará, y si no, tomad las notas. La órbita de los planetas alrededor del Sol no es circular, es lo que es elíptica, es ligeramente, para que nos entendamos, un poco achatada. En el caso de la Tierra, y por línea general de los planetas, hay un cierto desplazamiento, es decir, el Sol no está en el centro, sino que está más hacia un lado.
cosas de la gravedad, como decimos, ahí ya empiezan a interactuar los otros planetas y demás cuerpos del sistema solar. Tenemos el Sol, con su eje de inclinación de la Tierra de unos 23 grados y medio. Después creo que, déjame ver si tengo... No la puse. Cuando nosotros estamos en diciembre, quiere decir que el eje de la Tierra, para que nos entendamos, no quiero gastar mucho papel porque la verdad es que no soy muy de estas cosas, vamos a hacerlo pequeñito. ¿Todos veis el círculo? Bien. Sí, ¿no? Si este es el Sol, puedo hacer concurso de esto, y los rayos del Sol vienen en esta dirección, si el eje de la Tierra está en esta posición, quiere decir que si nosotros cogemos el ecuador, ¿vale? Partimos aquí la línea a la mitad, quiere decir que aquí los rayos tienen un menor ángulo. A ver si nos entendemos. Me quedó demasiado pequeño para que no notarais la diferencia, había que haberlo exagerado más. Coge trabajo, hombre. Vale, sí, es que me frustro con eso por un segundo. Tenemos la Tierra y tenemos el Sol. Los rayos del Sol inciden sobre la Tierra, dependiendo de la posición donde se encuentra el eje, porque el eje está a 23 grados y medio, él está así, ¿vale? Y entonces, cuando gira alrededor del Sol, él gira así. ¿Vale? Yo sé que es muy visual, pero creo que va a ayudar. No quiere decir que cuando está por este lado mira así, y cuando se va para el otro lado, ¿vale? En el extremo opuesto mira para el otro lado. Pero ese cambio de posición del eje respecto a la luz, digamos a la energía solar, más que decir la luz, los rayos solares, hacen que en determinadas épocas del año, en el hemisferio sur, los rayos sean más perpendiculares que en otros. En el hemisferio norte, los rayos, ¿cuándo son más perpendiculares? ¿En verano o en invierno? En verano, muy bien, porque si nos vamos, tenemos aquí el verano, está aquí, ¿no? Quiere decir que en el trópico de Cáncer los rayos son perfectamente perpendiculares. Quiere decir que si nosotros nos vamos al trópico de Cáncer en el momento del solsticio de verano, nosotros nos ponemos así y no tenemos sombra justo al mediodía, porque el Sol estará encima de nosotros y los rayos serán perfectamente perpendiculares. Habéis fijado también a veces, ¿no?, que en determinadas épocas del año, a una misma hora la sombra es más grande que otra, depende de la posición del Sol. Vuelvo a decir, esto es solo concepto que puede que os genere dudas, pero que se explica muy fácil con una práctica. Sin embargo, en invierno, en el extremo opuesto, que curiosamente en el hemisferio norte estamos más cerca del Sol, no notamos tanto lo que pudiéramos pensar, que el Sol al estar más cerca nos calienta más, porque los ángulos en el hemisferio norte es menor, el Sol está más bajo. Sin embargo, en el hemisferio sur, en el trópico de Capricornio, justo pues el 21-22 de diciembre, los rayos del Sol inciden perpendicular a esa línea. ¿Qué pasa entonces en los equinoccios? Pues equinoccio significa igual día, igual noche. Solo sucede un día. En el caso del solsticio, puede que no se note por una cosa que ahí no hemos hablado, pero en el caso del equinoccio tú ves el Sol en el equinoccio y lo ves 3 días después saliendo por el horizonte y se ha movido un trocito. En el caso de los solsticios, como es un límite del movimiento, que eso tampoco
lo hemos mencionado, pero que podemos profundizar después al final del curso si nos da tiempo, hace un pequeño cambio de dirección. Entonces parece que está quieto más tiempo. Entonces, recapitulando, cuando en el hemisferio norte es primavera, bueno, vamos a ir al extremo para que lo vean. Cuando en el hemisferio norte es verano, en el hemisferio sur es invierno. Cuando en el hemisferio sur es primavera, en el hemisferio norte es otoño. El Sol, cuando más cerca está de la Tierra, es en nuestro invierno. Pero no notamos tanto la incidencia de los rayos del Sol como pudiéramos pensar inicialmente, porque puede estar 3 millones de kilómetros más cerca o 5 millones de kilómetros más cerca, porque los rayos no inciden de forma tan perpendicular a nosotros. Sin embargo, cuando estamos en verano, aunque el Sol esté unos millones de kilómetros más lejos, que vuelvo a decir no es un dato significativo, el Sol pega más fuerte porque los rayos inciden de forma más perpendicular. ¿Os acordáis antes que hablábamos de hacia dónde salían los cohetes, hacia arriba o hacia el horizonte? Pues claro, lo mismo sucede que con la luz. Si la luz tiene que atravesar más atmósfera, le va a resultar más difícil entrar que si entra de forma perpendicular a nosotros. Aquí habla de afelio, perihelio, son los extremos de nuestra órbita, que está pues, a principios de julio y principios de enero, y bueno, y poco más. Y saber que las estaciones se suceden año tras año dentro de un periodo. 21 de diciembre, 22 de diciembre, 22, 23 de septiembre, 21 de junio, un poquito más arriba, un poquito más abajo, 21 de marzo, un poquito más arriba, 22, dependiendo. ¿De qué? De lo que antes estaba yo pendiente de contaros. ¿Qué es esa P que hay por ahí y en los apuntes pone precesión? Si nosotros imaginamos que la Tierra es una esfera y esa esfera la vamos a convertir en un trompo, está girando así, en un ángulo de 23 grados y medio sobre el plano horizontal, que en este caso lo llamamos la eclíptica. Pero no se aguanta así, tiene un pequeño cabeceo. Un pequeño cabeceo que en este caso dura poco más de, creo que está cerca de los 26.000 años, que se llama la precesión. ¿Cómo influye la precesión en nuestras vidas? Pues, de ninguna manera, aparentemente, solo en lo que se llama la precesión de los equinoccios. Los equinoccios no caen siempre el mismo día, a la misma hora, por ese pequeño cambio que se produce, ese pequeño cabeceo. Una cuestión es que nosotros, y como decía, 100 años, la estrella polar nos va a marcar el norte. Pero si el eje de la Tierra ahora mismo está así y produce, digamos, un movimiento de cono de un ciclo de 26.000 años, quiere decir que dentro de 10.000 años la estrella polar no va a enseñarnos el norte, porque la perspectiva ha cambiado, ¿vale? Eso, digamos, ya es para, no para fardar, pero sí para... Vamos a considerar que esto de la astronomía, habéis leído, visto Alicia en el País de las Maravillas, pues esto es como la madriguera, depende de vosotros cuánto queráis adentraros. Hay algunos que se han metido tanto dentro que ya que por mucho que quieran salir no salen, pero esto es así, no es necesario ahondar en todo. A lo mejor dice, oye, pues paso de saber de la precesión, no me sirve para mi utilidad en esto. Pero si realmente, por ejemplo, eres una empresa que te dedica a hacer actividades o todo este tipo de cuestiones, pues en un momento dado te puedes encontrar con una persona que sabe y tienes que en algún momento resolver una posible duda. Y además hay otro movimiento, por eso digo que cada uno se va a hacer el paquete a su medida. Y otro movimiento que está por ahí, que es la nutación, que es que en ese movimiento de cono, como que vibra un poquito, ¿vale? No es que sea un movimiento de cono perfecto, sino que hace una pequeña vibración. Y todavía hay un movimiento más, ¿vale? Que se llama el movimiento de Chandler, que ese no lo puse más que nada porque solo varía 0,7 minutos cada 433 años.
pero que es una pequeña variación dentro de la notación que hace una pequeña oscilación. Entonces, lo que os podéis quedar de toda esta retahíla que hemos hablado es que ¿cuáles son los movimientos de la Tierra? Rotación, traslación, precesión, nutación y ya si queréis, movimiento de Chant. Saber explicar qué es la rotación, el día y la noche. Queda muy bien que si decimos cuánto es el movimiento de rotación, decir que no son 24 horas, sino son 23 horas 56 minutos. Puede quedar bien si en un momento dado dices, pues el movimiento de rotación es poco más de 1600 km por hora. Si alguien te pregunta, ¿y por qué no lo notamos? Fácilmente podemos responder porque la Tierra es muy grande. Y esa es la explicación más sencilla, es decir, es tan grande eso que gira que no somos capaces de verlo. Si estuviéramos en una pelotita así pequeña y girásemos a 1600 km por hora, estoy por seguro que, bueno, sí pudiéramos vivir. La traslación que produce las estaciones dura 365 días y un poquito más. De ahí de lo que hablamos también de los años bisiestos. Y que al contrario de lo que se pueda pensar, en el hemisferio norte, cuando es invierno, el Sol está más cerca de la Tierra. Y no nos calienta tanto el Sol en invierno como en verano, porque en el hemisferio norte, justo en el solsticio de invierno, los ángulos inciden de una forma más pequeña, el ángulo es menor que cuando hablamos en el solsticio de verano, que inciden de una forma más perpendicular. ¿Vale? Como veis al final, os asusté. Creo que en un momento dado pudisteis asustaros más, pero al final cuando resumimos que llevamos hablando 20 minutos son 3 conceptos básicos, que es lo que estamos tratando de hacer en este curso. Conceptos básicos. Y si ya queréis en un momento profundizar, recurrir a esto. Hombre, yo soy más de los libros, por supuesto, ¿no? Porque los libros están corregidos y ya digo que por ahí hay cosas que mejor no leerlas porque realmente no tienen que ser ciertas. Por muy increíbles que puedan parecer, no tienen por qué ser verdad y es muy importante a veces contrastar la información. Pero lo que sí es cierto es que cada uno va a tener que adaptarse en este curso a sus objetivos, sus expectativas. Antes bromeaba de hacer un examen. Tendría que haceros un examen personalizado a cada uno de vosotros dependiendo del campo en el que vais a aplicar. Está claro que, por ejemplo, a José Carlos no le voy a, aunque tenga un telescopio, no le voy a decir que me hable del punto Aries, que es el último cosa que vamos a hablar, que antes habíamos ya mencionado, ni que me diga coordenadas ni nada. Es decir, tiene que saber unos conceptos o realmente si quiere puede saber más, pero quizás para su objetivo no es necesario tanto, ¿vale? Lo mismo para los otros casos. Y este último punto es que se llama, digamos, el punto Aries y después está ahí el punto Libra, que era el que hablaba relacionado con las coordenadas. Nosotros empezamos a contar accesión recta a partir del punto Aries. El punto Aries, digamos, son las 0 horas. Y a partir de ahí colocamos. ¿Cuál es el punto Aries? Pues este sería el plano ecuatorial y este sería el plano de la Tierra. Recordáis que antes hablábamos que no coincidía, porque la Tierra estaba inclinada a 23 grados y medio, de tal manera que nuestro plano ecuatorial no coincide con el del Sol. Y estos solo son los 2 puntos que se utilizan. Es una cosa curiosa este plano porque también influye en otras cuestiones que veremos también sobre cómo solo se producen determinados fenómenos en determinados casos concretos. Fenómenos astronómicos que hablaremos, como pueden ser eclipses de Sol o eclipses de Luna, que digamos que el caso viene a ser similar a este, ¿no? No voy a adelantaros más tampoco, porque estamos a 8 minutitos del final. Soy de los que me gusta terminar en hora, pero también me gusta empezar en hora, por eso os pido que siempre que podáis tratar de empezar. No quiero ser grosero, pero no espero por nadie, es decir, las personas que lleguen en hora
hay que premiarlas y más que nada para seguir. De todas formas, como decíamos, si en algún momento alguien no puede llegar en hora, lo bueno que estamos realizando este curso es que lo estamos grabando y todo este contenido se volcará a ese espacio que se ha creado. Entonces podéis tanto repasar como ver algo que a lo mejor no hayáis podido venir en un momento dado. Entonces, cambiando un poco mi tono de voz, que puede parecer ya monótono, sin variaciones, os digo, en estos 5 minutos, ¿qué dudas podéis tener de este apartado? Si no las tenéis ahora porque vuestra cabeza realmente está embotada, por decir que hay muchas cosas, y ahora cuando salgáis fuera os da el aire y os empiezan a aparecer algunas dudas o algunas cosas, lo que podemos hacer, y es una dinámica que llevaremos en el curso, es que al principio de cada sesión, por ejemplo en el cambio cuando Elena sea la persona que haga la sesión, pues yo estaré igualmente, si no ella tratará de resolverlas igualmente. Resolver alguna duda, 5 minutitos no más para resolver esas cuestiones. Y no sé qué os ha podido parecer. Preguntas, curiosidades, ruegos, preguntas, gracias a vosotros. Pues se acabó esta primera sesión, nos vemos en la segunda si no hay ninguna duda. Muchas gracias.